¡Prensa! ¡Rápido, rápido! ¡Évole, pues! ¡Ya! Ya estuvo, ya está. Yo creo que ser periodista siempre es apasionante, ¿no? Durante la guerra quizás hay mucha más identificación con la carrera, mucha más pasión, mucha más derrame de líquidos, ¿no? En el cuerpo humano, pero el periodismo siempre es una carrera interesante. Cada 31 de julio se celebra el Día del Periodista en El Salvador. Para muchos, esta es una profesión que requiere de una vocación especial, al tratar de mostrar verazmente la realidad. Ser fotoperiodista o periodista implica ser un tipo que tiene que tener una disciplina, ¿no? Dotarse de información, culturizarse extremadamente, así se lo llamo yo, leer como loco, ¿no? Como es sabido, pues hay intereses económicos, políticos o sociales que limitan el trabajo del periodista, ¿verdad? Porque acordémonos que los medios son empresas y las empresas funcionan en un ambiente donde hay muchas presiones. Luego de 13 años de estar en un periodo de posguerra, para la representante de la Asociación de Periodistas de El Salvador, el periodista tiene una responsabilidad permanente con el desarrollo social del país. Las escuelas, los viveros, ¿verdad?, pues no han dejado de seguir preparando a los alumnos, ¿verdad? Entonces esto en los medios pues ha permitido tener un desarrollo más científico, por decirlo, más académico, ya que antes pues en los medios pues se hacía con un trabajo más empírico. Los 12 años de guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992 sirvieron como formación profesional para muchos periodistas, quienes aprendieron el oficio entre balas y fusiles. El periodismo de guerra es de riesgo, de alto riesgo. Y para los que trabajamos más que todo en prensa internacional, el riesgo aún era mayor, porque eran los que afrontamos las circunstancias más difíciles, los que íbamos a las zonas de guerra. Son tiempos difíciles los que se vivieron, tanto difícil en el sentido de el trabajo que se desarrolla como periodista, ¿verdad? Y las partes que están en ese escenario, ¿verdad? Periodistas como Iván Montesinos y Luis Galdames vivieron en carne propia lo duro de la guerra y mostraron a través de sus fotografías la realidad que vivía El Salvador durante esos años. Sus anécdotas muestran lo fácil que era perder la vida durante la guerra. Fui herido por una ráfaga del ejército, ¿verdad? En este caso específicamente de miembros de la Fuerza Aérea, por un retén a unos escasos, 10 metros, donde nadie me preguntó que me detuviera. Una vez me tocó amarrarle las botas a un guardia nacional, y bajo la amenaza de que si no se las amarraba me mataba con su G3, y fue una experiencia muy traumática, pues. Montesinos libró la muerte al no habérsele permitido subir a un helicóptero que fue derribado 5 minutos después de haber despegado. Otros colegas periodistas no corrieron con la misma suerte. Principalmente recuerdo los que murieron, ¿verdad? Los compañeros con los que trabajamos juntos. Bueno, ¿por qué se recuerdan? Porque anduvieron a la par de uno, ¿verdad? Siempre, cada día tomando el riesgo, ¿verdad? Nadie tiene apuntado el día que va a morir, ¿verdad? En la década de los 80, El Salvador era el centro de las noticias del mundo entero, por lo que muchos periodistas extranjeros vinieron al país a cubrir la guerra. Nombres como John Hoagland, Jan Mates y Cus Koster encabezaron la lista de periodistas que perdieron su vida al realizar su labor periodística en este país. Todos murieron de forma violenta, todos murieron en combates, exceptuando creo a 6 de ellos, de los 18. 4 holandeses que fueron asesinados por un grupo paramilitar en el norte, en Chalatenango, y 2 salvadoreños, Jaime Suárez Quemay y su fotógrafo. De repente, cuando veíamos caer los compañeros y morían, uno pensaba que no salía vivo de esta guerra. Era una situación muy dura,
muy crítica. Y quizás lo que más recuerdo de todos ellos era su humildad. Casi esta gente era tan buena, tan talentosa, que eran humildes. Entre los periodistas extranjeros, el norteamericano John Hoagland es de los más recordados por sus colegas. Su muerte ocurrió durante un enfrentamiento en la carretera que conduce a Suchitoto en 1984. Hoagland trabajaba para la United Press International y la revista Newsweek. Sus fotos del conflicto salvadoreño fueron las últimas que captó el lente de su cámara. Conocí a otros periodistas también que murieron, como uno de ellos, específicamente Koos Koster, el que trabajaba para la televisión holandesa Icon, y de esos murieron 4 periodistas. Que los capturaron, después de haberlos capturado, les permitieron que ellos entraran a la zona donde tenían su contacto con la guerrilla, y ahí murieron en una supuesta emboscada, ¿verdad? En un juego cruzado, que dicen que no era más que una emboscada, ¿verdad? Fue muy significativo porque no hubo responsabilidad en ese momento de parte de las autoridades, ¿verdad? De la ex policía de Hacienda, pues, ¿verdad? Porque fueron los que tuvieron el contacto inicial con ellos y de alguna manera pues creo que hubo responsabilidad oficial. La guerra también cobró la vida de los periodistas salvadoreños Jaime Suárez Gemain y César Najarro en julio de 1980, Roberto Navas y Mauricio Pineda en marzo de 1989. La muerte de Pineda ocurrió en el oriente del país luego de pasar un retén del ejército mientras cubría las elecciones presidenciales. Se oyeron 2 disparos. Cuando mi hermano menor, Wilfredo, y Raúl y Sergio, miraron por la parte de atrás de un vidrio que daba a la parte de la cama del Pickup, vieron que mi hermano se fue de lado y ya no se movió. Los hermanos de Mauricio Pineda, Joel y Wilfredo, trabajaban junto a él en Canal 12 para el noticiero Al Día. En el momento de su muerte, le acompañaba Wilfredo y otros periodistas como Raúl Beltrán y Sergio Rodríguez. Mi hermano confundido decía, mi hermano lo mataron, mi hermano. Le dice a ellos, agarrar la cámara y filmar. Mi hermano, quizás por ese instinto periodístico, ¿verdad? O sea, tomó la cámara y filmó a mi propio hermano que estaba agonizando. Joel Pineda también vivió como camarógrafo momentos de peligro, ejerciendo la profesión periodística, sobre todo durante la ofensiva de noviembre de 1989. Me tiré y empecé a filmar, a agarrar la mejor toma, porque había un policía nacional que le estaba disparando a unos guerrilleros que estaban en una quebrada, y yo viendo el encuadre, que no tuviera aire, que se mirara el fusil y todo eso. Y al otro lado también habían otros soldados y filmando y pasando los balazos por la cabeza. Y tengo muchos videos familiares donde estamos todos menos Mauricio. Y te digo, sí hace falta, a pesar de que ya pasaron 15 años, 89, 16 años. Creo que hasta que el día que muramos, bueno, hasta ese día se va a olvidar el recuerdo lindo que tenemos de estos colegas. Mauricio fue una ofrenda que dimos los periodistas para este país. Periodistas afirman que en una guerra la primera baja es la verdad y que lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas de quienes buscaron informar esa realidad.
Cada vez que muere alguien, ya sea en Irak, Afganistán o algún lado, uno siente también que parte de uno también muere, ¿no?, con ellos, porque se identifica por la labor que uno, en el caso de la guerra, desarrollamos en el país.